Con el grupo de antropología que dirijo, buscamos entender los procesos de transformación del sector rural relacionados con la globalización. En nuestras investigaciones tenemos en cuenta el contraste entre distintos perfiles productivos, empresariales, campesinos, familiares, la incorporación de innovaciones tecnológicas y los cambios socioambientales que provoca el avance de la frontera agropecuaria. El grupo de climatología está formado por personas expertas en variabilidad climática. En el proyecto Clímax, ambos grupos científicos nos propusimos trabajar en un proceso de coproducción de conocimiento interdisciplinario e intersectorial para generar herramientas de pronóstico en torno a esa relación entre agricultura, sociedad y clima. Entonces presentamos la propuesta a los productores y a las autoridades políticas del departamento Bermejo en la provincia de Chaco. Ellos nos confirmaron que el clima es un factor que los impacta muy de lleno y que querían involucrarse en este diálogo para producir un saber que fuese relevante para los productores de la zona. El gran desafío de esta propuesta radical de coproducción es de construir las asimetrías que hay entre las ciencias naturales, ciencias sociales, y de la ciencia con la sociedad. Todos somos personas comunes que tenemos nuestros saberes, nuestras percepciones del problema, y eso la verdad que es un aprendizaje importante para nosotros. Mira. Ahí está, sacando tomate. Le pongo en un tupper para mañana a la feria, al mercado campesino. No usamos químicos porque por muchas enfermedades que trae el químico. Entonces natural. Y lo que sembramos con la mayoría de las comunidades son para autoconsumo, como le dicen, y por supuesto también se lleva a la venta. Viste que llovía y salía el sol y una temperatura ahora y se quemó toda la fruta, no alcanzó a madurar. Por ejemplo, la sandía, el melón, viste que le fundió todo. Es lo más raro, pero no solo a mí, a todos los productores le pasó. Todos los productores le pasó. Nosotros durante un año estuvimos trabajando con los productores, relevando cuáles eran los eventos climáticos más importantes que impactaban en su producción. El ingreso nuestro, ingresos familiares, depende pura y exclusivamente de la huerta, de la chacra, y las lluvias, cuando hay muy exceso de lluvia, nos afecta directamente porque nos funde todo lo que sea huerta, nos impide salir a vender al pueblo y se nos termina fundiendo la producción en la chacra. Así estamos nuevamente, los campos están inundando de agua de vuelta, estamos sacando los animales de los montes que se van quedando en las islas. Otra vez tenemos gran parte de los campos inundados. La comercialización la hacemos 3 veces a la semana. Si llueve esa mañana, sí o sí ya tenemos que salir por el tema que ya tenemos preparado la verdura. Y si llueve a la noche, esa tarde anterior, sí, ya prevemos que el otro día no salimos. Al finalizar el primer año realizamos un primer taller donde trabajamos con los productores el calendario agrícola y su relación con los eventos climáticos. A través de todo este conocimiento que relevamos en el territorio, logramos pensar con los meteorólogos cómo llevar a cabo los siguientes talleres. Para el grupo de climatología fue un aprendizaje porque si bien teníamos una cierta noción de que la información climática no es la misma la que necesita el sector agrícola que turismo, que un ciudadano de una ciudad,
la diversidad de percepciones, intereses, necesidades dentro de un mismo territorio tan chico. Fue como también un llamado de atención, ¿no? Organizando diferentes talleres. La forma de decir el pronóstico, pero si no también... Lo que salió en el taller en función de lo que vos tenés como... Y surgió de ello la iniciativa de... Para trabajar la variabilidad climática en el departamento de Bermejo, junto a actores territoriales, codiseñamos un segundo taller. Durante el taller le propusimos a los actores territoriales que identifiquen meses lluviosos, normales o secos a partir de información de lluvia del Servicio Meteorológico Nacional. Lo que es el pronóstico que lanzan desde Resistencia no nos sirve, ¿no es cierto?, porque no coincide. Por ahí lanzan una alerta de tormenta con probabilidad de granizo y acá ni nublado se pone, así que, o sea, no nos sirve para nada. Nos cayó la ficha que los actores locales tenían un claro conocimiento de la variabilidad espacial de la lluvia. Por eso nos habían cuestionado la utilización de lluvia de resistencia. Sugerimos en aquella oportunidad nosotros de colocar pluviómetros más localizados, digamos, porque entonces tendríamos unos datos más precisos. Así es, como a partir del trabajo de campo antropológico, de la conversación con los actores territoriales y del conocimiento de los climatólogos, surgió la idea de hacer una red de monitoreo de lluvia. Qué importante que fue tomar ese reclamo, porque nos permitió, por un lado, la red devolverles también a ellos, a los productores, una mirada territorial, porque nosotros en el trabajo de campo habíamos registrado productores que llevaban un monitoreo de la lluvia, pero de su parcela. La red le devuelve a la comunidad una mirada territorial. Para construir una red de medición de lluvia era necesario pensar dónde y cómo instalar unos pluviómetros. Y ahí surgen las preguntas antropológicas. Era importante ir más allá de las distancias técnicas, evaluar el sentido que va a tener la medición, ese dato de lluvia, para la gente de Bermejo, para la escuela, para los parajes, para las instituciones, para el territorio. La idea es que el dato no fuera de la familia, sino que sea del paraje y que desde allí se pueda compartir a toda la comunidad. Mirás tu planilla y decís cuáles fueron los meses que más llovieron, cuáles fueron los meses donde más heló, cuáles fueron los meses donde menos llovió y qué actividad haces en cada uno de esos meses. Entonces podés planificar más tu actividad agrícola o ganadera. Desde el punto de vista del clima, fue fundamental que ellos como incorporaran esta dimensión espacial de la forma de llover, porque es el camino directo a entender por qué un pronóstico puede decir que hay probabilidad de lluvia y que después no me caiga la lluvia en mi cabeza, pero sí a 10 kilómetros. Y la otra es el sentido de construcción de la información meteorológica, que ellos ahora forman parte de esa construcción y que también eso tiene consecuencias, me parece a mí, en la manera de interpretar cuando uno recibe una determinada información, ¿no? Tal cual. Pero además, otra cosa muy importante que dejó la red fue esa relación con el conocimiento, como ellos empezaron también a pensar cuáles eran las fuentes que ellos usaban para tener información climática y para ir construyendo su propia interpretación del clima, ¿no? El equipo de antropología había detectado que cada productor o cada familia tenía un celular en sus hogares. Entonces ahí pensamos en coproducir una aplicación para celular. El objetivo de esa aplicación era que el dato sea compartido para todo el departamento de Bermejo. Había un desafío muy fuerte que era hacerlo operativo, que ese dato medido, registrado en papel, llegue
a hacer un formato digital y que eso lo tome la aplicación. Nos sirve un montón por ese mismo motivo, digamos que sabemos en dónde llueve y en dónde no, y a base de eso nos movemos con el equipo de preparado de suelo. Nosotros estamos muy acostumbrados, digamos, a consultar no solamente las lluvias caídas, porque nos sirve desde lo cotidiano, sino también hemos tomado el ejercicio de saber qué es lo que pasa en el departamento de Bermejo. Y es también lo que estamos trabajando con los chicos, digamos, desde el área de tecnología, a ver cómo se aplica, cómo se puede mirar, que a la vez ellos puedan enseñarles a sus familias o en la comunidad esta herramienta que es útil, digamos, para todos. La Escuela de Familias Agrícolas, el terciario de agroecología, fueron dos actores fundamentales del sector educativo que además son una caja de resonancia de la cuestión climática y ambiental en todo el departamento. Estoy bastante impactada de cómo modificamos la currícula de la escuela al incorporar ahora que cada estudiante haga una medición, y eso ya entonces va a cambiar en las próximas generaciones de productores la forma de relacionarse con la meteorología, ¿no? Yo noto que dio muchas satisfacciones esto de ver resultados concretos en territorio, con actores, pero es un desafío mantener la investigación de la manera de que disciplinarmente se espera y en paralelo hacer estas actividades de ciencia participativa. Sí, al mismo tiempo que hay todo un pedido de las agencias internacionales para que vayamos hacia lo que ellos llaman la ciencia transformadora, ¿no? Ciencia que pueda acompañar a la adaptación al cambio climático, a la crisis ambiental. Yo creo que estamos en una bisagra. Esto está cambiando y las mismas generaciones de jóvenes que están participando en estos proyectos van a ser los futuros directores de proyectos, evaluadores. Son nuevas generaciones de científicos con otra mirada, ¿no? Y yo por ahí ya estamos como